sale al sol muy en silencio y dejo que el aire tibio regara bien los sucesos. Ay, 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 regara bien los sucesos. Ay, 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 regara bien los sucesos. Buenas tardes a todos. Aquí Omar Ospina con su Contracorriente en el Aire, hoy con un invitado muy especial personalmente y profesionalmente también, Wagner Abril, un periodista de larga trayectoria que cuyo nombre algunos de ustedes recordarán que cuando fue corresponsal, ¿no?, de la revista Visión hace algunos años, revista latinoamericana, que fue una gran revista en tiempos anteriores, con un gran periodismo muy profesional y, por desgracia, muerta 2 veces, ¿no? La segunda vez parece que definitiva. Fue la última, precisamente, porque sí, no supieron reaccionar al avance de la tecnología. Al avance de la tecnología, que es lo que hay que tenerle mucho miedo, pero no tanta desconfianza. Hay que asumir la tecnología, los nuevos lenguajes, las nuevas maneras de hacer comunicación y de hacer periodismo, y eso estamos tratando de hacer, a pesar de que algunos tenemos ciertas fijaciones obsesivas. La mía, por ejemplo, yo creo en el periodismo escrito. Yo creo que la palabra tiene permanencia y se presta a la reflexión, más que incluso que el lenguaje oral que estamos utilizando en este momento, porque como decíamos hace un rato, las palabras se las lleva el viento. La palabra escrita queda ahí. Tiene permanencia. Permanece en la historia. Primero, Omar, gracias por la invitación. Un cordial saludo para los oyentes de Hoja de Ruta en América Latina y en el mundo. Efectivamente, la palabra escrita y los libros, los documentos impresos, como los papiros egipcios, permanecerán en la historia de la humanidad. Entonces, hemos tenido el privilegio de escribir para varias revistas internacionales y para prensa también aquí en los temas de economía y desde hace varios años medioambientales, defendiendo pues esto que nos sostiene, que sostiene la vida de la humanidad. La biodiversidad. A propósito de eso, Wagner, pues entremos de una al primer tema que te había propuesto, y es justamente el medio ambiente. ¿Cuál es la situación, en tu criterio, la situación medioambiental en el Ecuador desde la perspectiva nuestra, digamos, del ciudadano común y corriente, tanto de nosotros los emisores como de los oyentes que son los receptores, y de un periodista además económico? ¿Qué opinas de la cuestión medioambiental en el Ecuador? ¿Está en peligro? ¿No está en peligro? ¿Lo tenemos que cuidar? ¿No importa mucho? ¿Qué hacemos con el medio ambiente ecuatoriano, uno de los más bellos del mundo? Creo que es conveniente utilizar con cuidado los términos. Yo diría que la situación es preocupante. Preocupante en 2 grandes líneas. Por el lado económico, por un lado. Que yo conozca, no existe un índice, un indicador cuantitativo y menos cualitativo que señale con claridad para la audiencia, y que los periódicos, la radio, la televisión lo evidencie cada día, que señale, decía, cuál es el valor en el Producto Interno Bruto de nuestra naturaleza. Tenemos cifras aisladas. ¿Es cuantificable, Wagner? Sí, numéricamente, por ejemplo, se sabe que en el Ecuador, un decenio y medio, si mal no recuerdo, a partir del 98, se van deforestando bosques alrededor de 8,000 kilómetros, si mal no recuerdo, cuadrados. ¿Sí? Entonces, que es el 5% de la superficie nacional. Nacional. Pero ocurre que no es solamente un árbol. Claro. ¿Verdad? Entonces, desde el punto de vista de la biodiversidad, es decir, de que un árbol forma parte del ciclo vital de la naturaleza que sostiene a la vez la vida humana. En un árbol que tiene raíces, llegan aves, abejas, llega vida, insectos, y genera vida. Emite CO2, emite oxígeno, etcétera, y sostiene en general la vida.
¿Eso se ha cuantificado? Que yo sepa, no. No Y se menos el cuantifica. conjunto, ¿no? El conjunto de los impactos, como tú preguntas y como seguramente la audiencia estará pidiendo. De forma tal que desde la perspectiva económica, por lo menos yo no conozco cifras del Banco Central, que sería el indicado, para que en las cuentas nacionales indiquen el Ecuador tiene cuantificada la naturaleza, bosques, flores, ríos, tierra cultivable, producción de alimentos, Ajá. como existe ya en el mundo. ¿No te parece, Wagner, que si el Banco Central como institución de investigación económica, tal vez la más importante del país, sin duda alguna, seguramente las universidades también tienen sus unidades de investigación, Así pero es. tradicionalmente, lo que yo sé, ha sido el Banco Central la sede, digamos, el núcleo, el alma de la investigación económica en el Ecuador? ¿No te parece que es algo así como una irresponsabilidad estatal? Porque el Banco Central, obviamente, es una dependencia del Estado. A veces ha sido independiente, pero es independiente, es semi-independencia porque es una organización estatal. ¿No te parece un poco de irresponsabilidad no conocer el valor de nuestros recursos, inclusive para que nos demos cuenta de cuánto vamos perdiendo, de cuánto pierde el activo nacional por el desperdicio y la deforestación y la degradación de los recursos? Efectivamente, Omar, tú tienes toda la razón. Y no solamente el Banco Central, que es la institución oficial encargada, sino que los ministros, y menciono, de Economía, de Medio Ambiente, de Turismo, de Comercio Exterior y la Cancillería, deberían trabajar conjuntamente con el Banco Central y decir, necesitamos estas cifras para poder negociar los contratos mineros, por Exacto. ejemplo. Claro, para O los- valorizar la degradación que pueden cometer las industrias Y mineras. poder exigir el Compensación. respeto, para que no pase lo que con Chevron Texaco. Ajá. Esto es un ejemplo, Sí, sí. ¿verdad? Clarísimo. Entonces, y además reciente. Y es más reciente. Entonces, Sí, está vigente. hasta Ese ahora, problema está vigente. hasta ahora, y es motivo de conflicto internacional. Ajá. Entonces, la apreciación respecto del Banco Central y de los otros ministerios es general en todos los gobiernos, en más no en menos, ¿verdad? Y yo diría que esto es histórico. Y ahí yo establezco claramente un compromiso, no solamente de las instituciones, sino de los presidentes, de la academia, de los partidos políticos. Oye, los intelectuales Exactamente. que ¿Cuál es el cargan papel de los A mí intelectuales? los intelectuales realmente me tienen preocupado porque tienen un vozarrón cuando se trata de criticar al presidente de turno cuando no les gusta, ¿no? Se hacen oír por todos los medios posibles, pero son de un silencio total cuando se trata de la degradación del país, cuando se trata del mal uso de los recursos naturales, cuando se trata de la economía, cuando se trata de otros poderes más que el poder político, que es el poder de la vitrina. Es decir, muy lindo atacar el poder político, es el que está en vitrina, y los otros poderes que pueden ser mucho más nefastos que el poder político. Claro. Y los medios de comunicación. Y las ONGs. Exactamente. Y los gremios profesionales. ¿Sí? Entonces, sabiendo que estamos hablando de la naturaleza, de la biodiversidad, o sea, del agua, el aire, la tierra. Lo que decíamos es un dato cuando charlábamos tomando café, Wagner, que Rico yo te café. decía de pronto no me atrevo a decir porque sé que no es así, que hay 3 elementos en todo el mundo, no solamente en el Ecuador, sino en todos los países, que deberían ser no enajenables, no vendibles, no comprables. Es decir, hay 3 cosas en todos los países, o 3 elementos, o 3 riquezas evidentes que no deberían ser objeto de propiedad privada. Son propiedad de la nación, no de un gobierno tampoco, porque el gobierno no puede hacer lo que le dé la gana con ellas, ¿no es cierto? Que son el aire, el agua y la tierra. Los bienes comunes. Los bienes comunes del hombre, lo que hablaba Habermas, que hablaba de otra cosa, pero viene a cuento, los bienes terrenales del hombre, decía él, pero estos son los bienes terrenales del hombre, los principales del ser humano, aire, agua y tierra. Sin ellos la especie desaparece. Entonces, eso que es de todos no debería ser objeto de propiedad privada. Yo creo que la tierra no debería ser ni vendible ni comprable, sino alquilable, prestable, concesionable inclusive, pero no vendible. Muy interesante, Omar.
aquí estaría entrando el concepto del buen vivir, Ajá. vivir en comunidad, ¿no es cierto? Y hay algo más. Los 3 elementos que tú mencionas con muchísima razón, aire, tierra, agua, me parece, a mi juicio, hay que agregarle un cuarto. La cultura como capital social, Sí. porque precisamente el ser humano, desde que nace, sale como producto del romance, que también el amor está desapareciendo. Ajá. El amor, carambas, de mediados del siglo pasado para atrás. Querido, ya ni el sexo se usa. Exactamente. Ahora el sexo es virtual. El amor líquido, la Sí. sociedad líquida. Estamos mal, estamos mal. Sí, la tesis de Baum, ¿no? Que yo coincido con él. Entonces, ese ser humano, cuando sale a la calle, al barrio, al campo, ve un paisaje. Y ese paisaje está formado por árboles, por montañas que ahora ya están deforestadas. Y la apreciación de eso es lo que llamamos cultura. La cultura arropa y engloba a esos 3 grandes elementos, agua, mar y tierra, porque les da valor. Les da valor. Vamos finalizando este segmento. Wagner Sí, Omar. y César Armando Bermeo nos va a ayudar con, como tú eres, como yo, amante de la música ecuatoriana también. No digo a pesar de ser colombiano, sino a causa de ser colombiano, porque en Colombia, yo recuerdo de niño, la música ecuatoriana es casi la música colombiana. En Colombia amábamos y seguimos amando, al menos los viejos, a Julio Jaramillo, a Olimpo Cárdenas, a Lucho Bowen, a Bowen y Villafuerte, es decir, a todos los grandes artistas ecuatorianos de nuestra música vernácula y romántica. Como aquí hemos sido formados con la música colombiana. También y el Caribe. Hay una interacción y cultural, bolero, ¿no es y cierto? el tango. Y musical. Sí, total. César, quedamos en tus manos con ¿qué es lo que sigue? ¿Esta mi tierra linda? Si tú me olvidas. Linda, muy linda. De terciopelo verde el Ecuador cubre sus tierras. De terciopelo verde el Ecuador cubre sus tierras. En sus hermosos valles, sí señor, y en las laderas. En sus hermosos valles, sí señor, y en las laderas. En las laderas todas las tardes, en las laderas todas las tardes, se oye tocar al libre rondador sus melodías. Y mientras él suspira por su amor, cuida el rebaño. Ay. Esta mi patria linda, el Ecuador tiene de todo. Esta mi patria linda, el Ecuador tiene de todo. Río, montes y valles, sí señor, y minas de oro. Río, montes y valles, sí señor, y minas de oro. Y sus mujeres son tan hermosas que se parecen lirios y rosas. Y sus hombres son bravos, sí señor, y muy celosos. Y sus hombres son bravos, sí señor, y muy celosos. Regresamos y le quiero hacer con respecto al tema anterior solamente una pregunta para que me la conteste muy rápido porque es una cosa muy de actualidad. Tú obviamente te acuerdas del nombre Greta Thunberg,
la niña de 12 años, Por autista, supuesto. que puso al mundo patas arriba con su protesta ante las Naciones Unidas, nada menos. Bueno, pues le ha salido una especie de némesis, un alter ego al revés, una niña alemana, Naomi, no recuerdo qué, que ella es partidaria de que estamos escandalizando mucho con el cambio mediático, con el cambio climático, con la crisis mediática, que eso no es cierto, que no es el ser humano el que ha causado la crisis climática. Bueno, este será tema de pronto para otra conversación, pero ¿cómo te parece esta confrontación entre dos niñas con tan opuestos criterios frente a un tema universal? Con respecto a esta linda criatura alemana, sí, me enteré por los medios de comunicación y por internet también, pero yo planteo 3 ideas al respecto. Uno, el egoísmo propio de un adolescente. Si ella es famosa, yo puedo ser más, planteando claro. la tesis opuesta. Segundo, detrás están los negacionistas que se La llaman. derecha negacionista republicana, Sí. sobre todo, porque parece que tiene serios vínculos con una fundación en la cual tiene que ver el señor Donald Trump, el primer negacionista del planeta. Y aparentemente es fácil, entonces, buscar un personaje, siempre con respeto a esa criatura, para que cuestione a Greta Thunberg. De quien también se habla, ¿no? Sí, yo esta mañana hacía de pronto una irrespetuosa comparación entre las dos y definía la una en detrimento de la otra. Y no, ni siquiera voy a ofrecer disculpas porque estoy convencido de eso. Esta niña, Greta Thunberg, es una niña autista que tiene una obsesión por el medio ambiente, pero que es muy legítima y muy natural en ella. Le nace de tu corazón, inclusive por su autismo. Que es una especie de enfermedad. Ella tiene también como Leo Messi el síndrome de Asperger, que son obsesivas frente a una sola cosa y no quieren saber de nada más, ¿no es cierto? Entonces ella está obsesionada por el medio ambiente. Ella es una niña autista preocupada por el planeta. La niña alemana, que es una creación de la derecha negacionista, es una niña tonta e ignorante que todavía no sabe en qué planeta vive. Y que le han pintado por su clase social y por su clase económica un planeta de maravilla y que consta está bien. Entonces, no sé si la comparación fue un poco degradante para ella, pero me parece que se lo merece. Pues tal vez eso y más. Pero la única explicación sería la corta edad que tiene. Bueno, pero es más corta la de la otra. Sí, pero Greta Thunberg, lo que vive ahora y el año pasado, es producto de todo un proceso que nació a los 12 años. Ajá. Cuando decidió no ir a la escuela y se plantó, hizo un letrerito y se plantó en la acera de su casa con el letrero, hablando del tema, Ajá. que fue su obsesión, como tú muy bien anotas. Fue su obsesión, sigue siendo. Entonces, exacto. Y la forma de expresión de ella, la forma de comportamiento de ella, habla de naturalidad, de espontaneidad. Sí, sí. Es lo que me parece sí, a mí. Sí. Y he leído, creo que bastante sobre el tema de ella, ¿no? Uno la ve en su discurso en las Naciones Unidas, inclusive en su mirada de desprecio a Donald Trump cuando pasó por el frente de ella, una mirada como de resentimiento, dice, ¿qué carajos están haciendo con el planeta? Es decir, una mirada de furia, ¿no? Muy natural en ella, inclusive por su síndrome de Asperger. Ella es espontánea, es naturalmente espontánea, porque así es, así nació. Ojalá mantenga esa espontaneidad maravillosa. Hay un detalle que no ha sido suficientemente, no he leído por lo menos yo, que no es suficientemente explicado. Ella cuestiona a los adultos mayores y viejos en general, donde yo me incluyo, y nos incluimos, creo, cuando dice, ¿qué mundo nos están dejando? Ajá. Y de esta tesis ya se ha hablado antes. Sí. Y tiene toda la razón. Exactamente. Tiene toda la razón. Si el mundo está envejeciendo. Yo estoy pensando en esa niña y estoy pensando en que tengo 9 nietos. Exactamente. Es decir, ¿qué mundo les estamos dejando a esos niños? Un mundo desértico, un mundo depredado, un mundo sin agua, sin oxígeno. ¿Qué mundo les estamos dejando? Ella tiene tanto la razón, que si utilizamos algunos indicadores que se vienen trabajando a nivel global, como por ejemplo el índice de sustentabilidad de la Tierra, el Día de Sustentabilidad de la Tierra. El año pasado, Omar y amigos oyentes aquí de Hoja de Ruta, el año pasado, el día en el cual se acabaron todos los recursos que el planeta produce un año, fue el 28 de junio. Estamos viviendo a debe. A crédito.
Estamos con viendo tarjeta de crédito. Con tarjeta de crédito. Eso significa, Omar, así he escrito yo en Facebook, y estamos preparando una página web con amigos a quienes envío saludos de Matices Verdes aquí en el Ecuador. Eso significa que nosotros hoy, tú, yo y nuestro compañero aquí, y todos aquí en Hoja de Ruta, y ustedes, amigos oyentes, nos estamos comiendo los alimentos y bebiendo el agua de las generaciones que vienen. Sí. Y de eso no se ha hablado. Por eso, Greta Thunberg tiene tanta razón como para mirar a los ojos y decir, ¿qué mundo nos están dejando? ¿Qué diablo? Lo que les dijo en la ONU, ¿qué nos están haciendo? Tiene toda la razón. Y pasamos al segundo tema que te había planteado. Tú tienes un proyecto, Wagner, que se llama Inventarios del Corazón. ¿En qué consiste ese proyecto? ¿Cómo lo estás planificando? ¿Hacia dónde piensas que te va a llevar? Y primero, ¿en qué consiste? ¿Qué es Inventarios del Corazón? Sí, gracias. Lo voy a intentar resumir en medio minuto. Tengo escrito un libro que se llama De los Inventarios del Corazón y que cuenta la historia del pasillo en el Ecuador, la historia de 9 pasillos importantes y una habanera. No es trabajo mío por un acaso, sino del ingeniero Alejandro Promeneses, un melómano que fue fundador del Club de Tango en Quito. Cuando la orquesta ¿te acuerdas que había la típica de Quito? Claro, exactamente. Yo tuve el privilegio de conocer y tener amistad con Eduardo Paredes. Uno de los Jacome, creo. Humberto Jacome, Claudio Jacome. Sí. Amigo también de ellos y admirador, por supuesto. Porque en mi caso, por lo menos, Omar, nosotros en el Ecuador hemos tenido la influencia lindísima de tango y milonga de Argentina y también de música campesina argentina. La samba que de la Argentina es con Z. Con la de Z, Brasil exactamente. Es con S. Con valses. Peruanos, básicamente. El valsecito peruano, claro. Pero sobre todo de la música colombiana, un poco menos venezolana, mexicana en alto grado. Y también cine. Y la salsa caribeña. La salsa caribeña. No te olvides que según Daniel Santos, el Caribe termina en Guayaquil. Yo tuve el privilegio de conocer a Daniel Santos en también, Guayaquil. Yo lo conocí en algunos momentos muy especiales. Y pasar por el barquito, porque maravilloso, simpático, sí. No, y lo metieron a la cárcel por llegar borracho a un concierto. A un concierto, sí. Entonces, y ahí compuso ese hermoso salsa que a mi comisario no le gusta el bolero. Claro, y compuso en la cárcel. Y lo grabó apenas salió de la cárcel. Apenas salió de la cárcel. ¿Qué música compuso en plena cárcel? Entonces, de los Inventarios del Corazón cuenta esta historia. Yo tengo un contrato con la familia y luego hice investigaciones porque yo creo, siempre con investigaciones, el poder de la música. Sí, el poder de la música. Yo hablé con las autoridades en ese tiempo, el alcalde y el prefecto de Tungurahua. Yo soy ambateño, tengo el privilegio y orgullo de ser ambateño, chagra acá en Quito. ¿Cómo es que les dicen que son los guaitambos? Porque son como entre los duros de Riobamba y los ¿cómo es? De la Tacunga y los hay un dicho. Omito de lo de la Tacunga. Entonces, intenté sacar un libro de lujo que cuente la historia del pasillo en el Ecuador y también la vida de un capítulo de Julio Jaramillo. Sí. Porque no puede haber, creo yo, un libro que hable de la música nacional sin contar la historia de Julio Jaramillo. Julio Jaramillo, Wagner es indudablemente, creo yo, el primer ídolo de la canción ecuatoriana. Y yo me atrevería a decir que de pronto de 4 o 5 países. Así es. Porque entre Colombia, Venezuela, Perú, México y Ecuador nos disputamos la nacionalidad de Julio Jaramillo. Es decir, sabemos que es ecuatoriano, yo lo supe desde hace mucho tiempo, pero en Colombia, en mi pueblo campesino donde nací y crecí, Julio Jaramillo y Olimpo Cárdenas eran los reyes del fin de semana. Te comento a ti que eres hermano colombiano y para los oyentes y nuestro amigo aquí, yo escribí 3 artículos para la revista latinoamericana Visión sobre estos temas, pero en el contexto latinoamericano. Yo soy ecuatoriano, pero latinoamericanista de cepa. Entonces, siempre vinculado al romanticismo.
que se expresaba en el apasionamiento del tango o en el romance del bolero caribeño, que este rato tiene 114 años, si mal no recuerdo, y de las rancheras mexicanas. Yo alguna vez en un artículo para la revista Danes cometí, no sé si eso fue un atrevimiento, pero yo sostenía que en el pasillo se llora por amor, en el tango se mata de amor y en el bolero se canta el amor. Se canta la... Sí, y en la balada se hace el amor. Sí. César, quedamos en tus manos otra vez. Con bolero, tango, vals o lo que usted quiera hacer. Orillas del Zamora, tan bellos, de verdes saucedales, tranquilos, campiña de mi tierra, risueña, casita de mis padres, de amor, tristeza del recuerdo, me matas, casita de mis padres, de amor, a orillas del Zamora, como te añora mi corazón. Sino cruel, hoy en lejanos lares, jugo en los mares de mi aflicción. Sino cruel, sobre las recias olas, jugando a solas a mi dolor. Oh, dolor, ¿en dónde está la madre, la buena anciana, todo dulzor? Oh, dolor, en donde esté el encanto de aquel primero y ferviente amor. Cuando retorne, llorando decepciones, en pos de un seno, en donde sollozar, tal vez la muerte todo lo habrá acabado. Seres extraños mi loja habitará, solo el Zamora conmigo llorará. De regreso con Contracorriente en el Aire, una charla que ha sido muy diversa y para envidia de ustedes, de los oyentes, de pronto ha sido más entretenida en los entretiempos y cosas de pronto no decibles por micrófono, pero que han sido muy entretenidas, así con César Armando y con Wagner hablando de temas inclusive prohibidos. Ya les comentaré. Pasamos a otro tema que nos importa, Wagner, y es el tema de la tercera edad. Tú y yo estamos bastante adentrados en la tercera edad. Yo diría que yo ya estoy en la cuarta edad, ¿no? Si la tercera empieza a los 65, la cuarta empieza a los 75. Yo ya pasé por ahí. No sé si tú. Sí. Sí, también. Pero no me preocupa, Omar. Ah, no, a mí no me preocupa, a mí me divierte mucho. Todos mis años me han divertido y ahora lo estoy pasando muy divertido con la vejez. Sí. Lo único que molesta a ratos es la gota, pero bueno, es controlable. Pero hablemos de la tercera edad, Wagner. ¿Tenemos derecho los viejos al trabajo, a una vida productiva y digna? ¿O ya somos muebles viejos que tenemos que pasar a retiro prácticamente desechables? ¿Cómo lo ves? Porque yo siento que tengo ideas, proyectos, ganas de trabajar, ganas de hacer cosas y el ser viejo y que me duelan las rodillas a veces no impide que tenga proyectos ni ideas. Gracias, Omar. Este es el tema importante, actual y va a ser más actual cada año. Porque va creciendo la población vieja. Entonces, algunas ideas así fundamentales, ¿no es cierto? La población está envejeciendo. Sí. En el año 2035 será mayor la población de pasado 60 años que la población de 11 a 25 años. Ajá.
Bien. Es decir, va a ser un mundo en vísperas de la senectud. De la senectud, el mundo entero. El mundo entero. Bien. Sí. Pero ¿cuál Vamos va a a ser, tener mucha compañía. pero cuál va a ser la sociedad de ese tiempo? Ajá. ¿Cómo va a ser la ¿Cómo sociedad va a de ser? ese tiempo? ¿En qué planeta va a vivir Ujú. esa sociedad? Esos jóvenes que son ahora, pero pensemos en una persona de 50 años ahora. En el año 2035 Dentro tiene de ya 15 años 65 ya es adulto y es mayor. considerado adulto mayor. Por eso hablamos ahora de la cuarta edad, que es pasado 85 años. Bien, ese planeta envejecido va a vivir el mundo de la computación cuántica, De la inteligencia artificial. de la robótica e inteligencia artificial y también de una especialización altísima en el trabajo. Recuerdo que en la sociedad postcapitalista de Peter Drucker en los fines de los 80, comienzos de los 90, cuando escribió esto, él ya decía, en el futuro solamente conseguirán empleo los obreros del conocimiento. Ujú. Bien, es sabido que la población envejecida tiene un distanciamiento y en muchos casos miedo a la tecnología. Por eso nos cuesta más trabajo Claro. leer los ebooks que leer nuestros queridos libros. Yo, ejemplo. para empezar, yo te confieso y les confieso a los oyentes que este adminículo que tengo aquí al frente, que se llama teléfono celular, lo detesto. Me parece el adminículo más detestable del mundo. Primero, porque leer en esa cosa, estar ampliando el texto, no tengo tiempo para eso. Yo estoy viejo Sí. y ya no tengo tiempo para perderlo ampliando un texto para poderlo leer. Ahora, escribir en esa cosita con esas letricas diminutas, para uno que ya va teniendo los nervios alborotados y principios de Parkinson, quiere poner la P y salen 5 letras que no son ninguna la P. Es decir, no se puede escribir en esa cosa. Escribirán los muchachos, pero la gente mayor de 40 ya es muy difícil. Entonces, nada, y esto me retrotrae a una frase que te quería decir hace un rato y que te la mencioné hace mucho rato en el cafecito, y es que el pensamiento, la cultura y la reflexión siguen estando en papel. Porque tienen permanencia, porque se pueden leer, porque no cansa leer 4 horas un libro, pero siéntate ante la pantalla del celular a leer 4 horas, a ver si puedes. En una hora estamos agotados. Pero hay algo adicional, Omar, que en la gimnasia cerebral, la lectura en físico, que es a lo cual hemos estado acostumbrados, es parte de la gimnasia cerebral que permite evitar las enfermedades mentales que se llama y que están creciendo. Y Parkinson, motiva la Alzheimer. regeneración celular. Exactamente. Como Es un ejercicio, el cerebro estamos hay que familiarizados ejercitarlo. con eso, Ajá. nosotros tenemos la capacidad, yo me incluyo mucho en esto y sé que tú lo haces también y estoy seguro que acá César, Guillermo y todos en Hoja de Ruta, yo recomiendo a ustedes jóvenes que escuchan este importante programa y estación de comunicación que lo hagan, cruzando la información de una revista, un libro, un periódico, un folleto, un papel que encuentren y con internet y con el cine y con los documentales y con las películas, etcétera. Pero claro. Que se crean nuevas redes neuronales. Nuevos ejercicios para las Sí, neuronas. sí, señor. Y no hay que descartarlo de todo. Yo lo odio porque no me deja con rapidez hacer lo que quiero. Entonces prefiero mi computador. Yo tengo orgullosamente mi iMac, ¿no? Una profesional. En el cual, sí, porque la necesito así. En el cual yo me considero que la manejo con cierta solvencia. Pero esta cosita yo no puedo. Claro, una iMac profesional, te felicito. Yo no tengo tanto, pero una actual, digamos. Entonces, ¿qué va a pasar con esa sociedad? Si es que los indicadores del panel intergubernamental para el cambio climático, pongo nada menos que una institución seria y solvente, o la advertencia de hace 45 días aproximadamente de más de 11,000 científicos de varios países, de que el mundo tiene hasta el 2030 para cambiar de estilo de vida, o entramos en un una proceso decadencia irreversible. indetenible. Sí, señor. Irreversible. Pero te comento, Omar, y les comento acá a los amigos y a los oyentes queridos,
En el 2018, la Facultad de Economía de la Universidad Central requirió mis servicios para promover un estudio interesante que se llama El buen vivir a escala global. La aplicación del buen vivir a escala global. No es el buen vivir matemáticamente exacto al del gobierno anterior, sino más bien al summa causae, summa camaña de las comunidades indígenas latinoamericanas. Pero en general tiene que ver con lo siguiente: el modelo económico vigente, capitalista financiero, ultra neoliberal, que se sostiene ya solo en las finanzas. En papeles. Exacto. No, ya no en papeles. En criptomonedas. En criptomoneda y en links de computador. Exactamente. Porque el dinero, como hasta ahora lo conocemos, físico, de cualquier denominación, monedas y billetes, está desapareciendo. Pronto desaparecerán totalmente. Sí, no lo vamos a necesitar. Exactamente. Entonces todo será bytes de información y bits de información. Ahora, eso me ya lleva... es ahora, ¿no? Sí, ya era ahora, pero eso me lleva a un problema terrible que me atrevo a exponerlo, aunque nos salimos un poco del tema, verás. Hasta 1971, el dólar estaba respaldado por las reservas de oro de Fort Knox. Sí, señor. Sí, ¿no? sí. Hasta 1971, en la presidencia, si no estoy mal, de Richard Nixon, Nixon. El oro en las bodegas de Fort Knox y en las bodegas de los bancos centrales de todos los países, el oro respaldaba su moneda. En Colombia el peso se llama un peso oro, sigue diciendo un peso oro, pero ya el oro no respalda a la moneda, lo respalda. En Estados Unidos lo empezó a respaldar el goodwill de los Estados Unidos, su fama de que era la primera potencia del mundo. Es decir, había que creer en los Estados Unidos para poder darle valor a un billete de dólar. Pero en este momento, cuando la credibilidad de los Estados Unidos está en soletas, cuando su deuda externa llega al 145% de su Producto Interno Bruto, o sea, es un país en quiebra, ¿no? Lo que pasa es que es un país que me recuerda a los bancos Lehman Brothers y etcétera de la crisis del 2008, que son demasiado grandes para dejarlos quebrar. Estados Unidos es un país demasiado grande para dejarlo quebrar, pero está quebrado. Hace rato. Sí, señor. Entonces, ¿en qué se sostiene el dólar y en qué se va a sostener esa moneda que ya va a ser virtual? La deuda externa de Estados Unidos teóricamente es impagable. Es impagable. Pero ocurre lo siguiente, que la deuda externa del planeta representa más o menos 4 o 5 veces el Producto Interno Bruto global. Del mundo. Un país más endeudado que otro. El Ecuador está endeudado en 42%. Ya tenemos problemas. Y problemas serios. Y tenemos problemas. Entonces, ¿en qué está respaldado? Solamente en el contexto de la geopolítica, en tecnología, capacidad militar, diplomática, básicamente. Y este rato Estados Unidos en su capacidad militar, yo no veo que tenga, porque en diplomacia se rajan, pierden el año. Yo diplomáticamente Estados Unidos pierde el año desde hace mucho rato, ¿no es cierto? En tecnología están bien, es decir, en su economía, a pesar de lo ficticia, sigue manejando. Compitiendo con China. Sigue compitiendo con China y con Rusia y con los países más grandes, ¿no es cierto? Pero, es decir, ¿qué más? ¿En qué más? En su aparato militar. Un país que tiene 1000 bases militares en el mundo, esparcidas por el mundo, ¿para qué? No es para rezar ni para hacer kermés estudiantiles, es para dominar el mundo. Entonces, ese poderío militar, ¿hasta cuándo lo podrán sostener? Porque exige unos recursos gigantescos. El señor Trump hace un mes o mes y medio, acaba de aprobar un presupuesto de 750,000 billones de dólares. Billones, no millones, billones de dólares. Es decir, ¿hacia dónde va ese país? ¿Y hacia dónde nos va a arrastrar? Una excelente inquietud, Omar. Y esto permite retomar alguna idea en el contexto del calentamiento global, de la disponibilidad de recursos naturales en el mundo, en América Latina, en el Ecuador en este caso, y en cada uno de los países. Y luego el envejecimiento poblacional. ¿Sí? Estados Unidos tiene 380 millones de habitantes, si mal no recuerdo, pero consume, el Producto Interno Bruto es de 14, 15 mil billones de dólares,
Pero consume mucho más que eso. Consume mucho más que Mucho más que eso. porque tiene un consumo de desperdicio. Estados Unidos bota a la basura el 40% de los alimentos que produce. Es decir, se desperdicia casi la mitad de lo que debería ser utilizable o de lo que es utilizable pero que se degrada. En general, en el mundo hay un desperdicio Hay un gigantesco desperdicio brutal de alimentos. de alimentos. Mientras Se bota casi la mitad de lo que se produce en alimentos. cada día, si mal no recuerdo, son 800 millones de personas que viven Con sin- $1 al día. con $1 al día. Ajá. ¿Se vive con $1 al día? Imposible. Difícil. A mí lo que me sorprende dentro de la libertad de expresión que existe es cómo en Estados Unidos se permite, ¿no? Hablando algo de actualidad, la película Joker. Ajá. No sé si ya tuviste la oportunidad de verla. Yo ¿Cuál, compré Joker? el video Joker. Ah, ya. La Claro, el última Guasón. que ganó, sí, El Guasón, ya. el Guasón. En realidad es una crítica feroz al establishment Feroz. norteamericano. Total. Y no es la Terrible y única, merecida. por supuesto, ¿no? Por supuesto, no es la única. Y además Y deja, eso deja se como una permite. especie de inquietud. Hay que matar al rico. Sí, señor. Y no es la solución. Sí, Sabemos señor. que no es la solución, pero es el mensaje de la película. Y el pobre, la humanidad pobre, la humanidad con problemas de subsistencia, va a llegar un momento en que va a tener que matar al rico. Eso sería terrible porque no se trata de eso. Y la Se solución ahí trata de es, que el rico se sacrifique y evite esa hecatombe que le está por llegar. y ahí, ¿a quién le sacrifica? ¿A Entre quién le comillas, al periodista de televisión. Ajá. O sea, Al que comunica, al que mensajero al mediador. y al mediador. ¿No? Entonces, De pronto como metáfora, esto es lo que hay que hacer No, no. con los ricos. a eso voy yo. A eso Una quiero metáfora. llegar yo. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en todo este problema que no vamos a alcanzar a diseccionar así y con la ayuda de la linda música que nos ponen acá, para ayudar a comprender a la ciudadanía del mundo, de Latinoamérica y del Ecuador, por supuesto? ¿Qué va a pasar si es que todos los recursos del planeta se agotan? Si nosotros, tú preguntaste, Omar, con mucha razón, ¿qué pasa con la naturaleza del Ecuador? ¿Está cuantificado, etcétera? Y de América Latina en general. Yo recuerdo hace algunos años, perdí esa información, no le logré encontrar en internet, se logró cuantificar los recursos naturales disponibles en los países del Acuerdo de Cartagena en ese tiempo, cuando le incluían a Venezuela. Ujú. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Entonces, sin embargo, la pregunta ahora es, si el 1% de la población tiene aproximadamente el 51% de la riqueza De la riqueza mundial. mundial, pero 8 familias, yo tengo de memoria los 8 nombres aquí registrados, 8 familias absorben como el 44% de toda la riqueza planetaria. Me pregunto, ¿ellos van a tratar de regalar algo de su riqueza? La codicia y la ambición no los va a dejar. No lo no van los va a dejar. Verás, me acabas de hacer acordar con tu pregunta de qué va a hacer la humanidad cuando se agoten los recursos, porque me vino a la memoria un video que vi ayer de un problema gravísimo y muy triste. En el Ártico, no solo por el deshielo, sino por la sobreexplotación de la pesca, de las focas, etcétera, etcétera, los osos polares ya no tienen que comer. ¿Y saben qué están haciendo? Sí, señor. Están yendo al canibalismo. Se están matando para comerse los unos a los otros. Ese va a ser el destino de la humanidad por culpa y responsabilidad de esos 8 o de ese 1% que tiene el 50% de la riqueza de la tierra. Dejemos esta inquietud ahí y pasemos a música para bajar un poco este ambiente tétrico que acabamos de pintar, porque Sí, la cosa es grave. La temperatura. La sí. cosa es grave. Oye, Música, por favor. ¿Cómo me entristeció esa vaina?
Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí y te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador. Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí y te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador, a tu lindo Ecuador, a tu lindo Ecuador, a tu lindo Ecuador. En el último segmento, amigas y amigos, aquí con Wagner Abril, con quien, como decíamos hace un ratico, ha sido más entretenido el entretiempo. No, tampoco, no exageremos. La conversación con ustedes a la escucha también ha estado sumamente interesante. Espero que así lo hayan recibido, que así lo hayan apreciado y sobre todo que les hayamos dejado algunas inquietudes, algunas cosas en qué pensar para ver cómo modificamos nuestra actitud frente al planeta y frente a nosotros mismos, porque al modificar la actitud frente al planeta nos estamos beneficiando a nosotros mismos, a ver si duramos un poquito más como especie de lo que parece que vamos a durar, ¿no? Pasemos al último tema, que volvemos otra vez al medio ambiente, Wagner, que es uno de sus temas muy caros, pero te pregunto por una cosa muy puntual en el Ecuador. El Ecuador forma parte, en la parte noroccidental del Ecuador, la provincia de Esmeraldas, parte Pichincha, algo de Imbabura y algo de Carchi, forman parte de lo que se llama la Reserva de Biosfera de la Humanidad Chocó Andino. Entiendo que hace 2 años o casi 2 años le dio la UNESCO creo que en Irlanda, ¿dónde fue? En Indonesia. En Indonesia le dio el título, la categoría de Reserva de Biosfera de la Humanidad. ¿En qué consiste eso de Reserva de Biosfera? ¿Por qué se le otorgó al Ecuador? ¿Nos merecemos eso? ¿Y cuáles son las obligaciones que tenemos frente a esa distinción? Gracias, Omar. Ecuador es uno de los países que está enlistado por la UNESCO entre los 17 países con mayor biodiversidad del planeta. Tienes 7 zonas de reserva de biosfera, incluida ahora el Chocó. Incluida la última, ¿no? Claro. Sí, efectivamente fue son hace 2 años. Son corredores biológicos que llaman. Sí, son santuarios de biodiversidad, dice, en donde se les considera laboratorios de vida. Como son zonas más o menos pequeñas, se puede en realidad experimentar en el buen sentido la conservación de la biodiversidad. Entonces, tenemos lo que antes se llamaba el noroccidente, una generalidad pues geográfica, noroccidente de Pichincha que nadie indicaba. En cambio, el Chocó andino, que es la zona del Chocó ecuatoriano atravesada por los Andes, y que comienza, según el GAT Pichincha actual, la administración actual, en prácticamente por más que San Antonio de Pichincha y termina en Puerto Quito, con todo ese corredor. Todo ese corredor. La zona de reserva de biosfera, que ya vamos a cumplir 2 años allá, su población y sus autoridades están
lo que se llama empoderándose de la realidad que eso significa para el mundo, de la potencialidad que tiene. No es solo para el Ecuador. Por supuesto. Pero hay otras 6 zonas de reserva en el Sí. Ecuador, ¿cierto? Galápagos, por supuesto, Galápagos, es una de ellas. claro. Entiendo que abajo, muy al sur, ese corredor Zamora, Loja, El Oro, Podocarpus, que es lo el que se bosque llama de los Podocarpus, Arrayanes, sí. el Podocarpus, Los etcétera, ¿no? Yanganates. Entonces, el país necesita conservar las 7 zonas de reserva de biosfera, pero en particular, por ser la última, digamos, de la UNESCO, el Chocó andino. El Chocó andino. Y porque está cerca de la capital, Ajá, en 90 minutos estamos en el bosque nublado que se llama, claro. ¿no es cierto? De Y Yunguilla, por una como- vía y de por- primerísima Y orden, por una vía de primer orden. en donde hay, esto es importante, microclimas Ujú. por la diferencia de altitud. Y como hablábamos al Que comienzo, en pocos kilómetros tenemos diferentes pisos altitudinales. exactamente. ¿Y qué permite eso? La variedad de flora y fauna, Ajá. especialmente en flora. Los diversos tipos de orquídeas, de mariposas, de aves en general, Ujú. de colibríes. Inclusive mamíferos. La- Tenemos oso andino, oso de Antioquia. Una de las 8 especies que hay Ajá. en peligro de extinción, ¿no? Ajá, en sí. en el Ecuador y en el mundo. Entonces, hay que cuidar eso. Y felizmente, tanto las autoridades de ahora, Paola Pavón, el GAT Pichincha, y su gente, Ujú. y yo en este momento, si me permite sumar, y los amigos acá de Hoja de Ruta, enviar un mensaje a la gente del Chocó andino, Ujú. para que se entusiasmen y privilegien el cuidado de ese territorio a 368,000 hectáreas, si mal no recuerdo, que es más o menos el 34% de la provincia de Pichincha. Es un paraíso. Es un paraíso. En Yo realidad. conozco bastante esa zona, Sí, el Valle sé que del tú has- Sade, los ríos que llegan Has vivido allí en realidad. Sí, sí. Entonces, allá en San Miguel de los Bancos, un saludo para la Hostería El Encanto, para Rodrigo Rangre, su esposa, la ingeniera Mary Guisa, para el ingeniero Espinel. Son gente linda que está trabajando seriamente, profesionalmente, para cuidar y privilegiar Ese tesoro. ese tesoro, para que venga el turismo extranjero, Ajá. cansado de la selva de cemento de Del las cemento, ciudades, cansado de la ¿no? selva de cemento. y recupere en un baño de bosque, Ese, el olor a bosque. en un recorrido por esos senderitos estrechos. Ajá. En la Hostería El Encanto yo tuve el privilegio de inaugurar el Sendero de Vida, un trecho de 700 metros, Una maravilla. solo para la tercera edad, Imagínate. ¿no? Una maravilla. Una maravilla. Perdiéndose uno entre el bosque nublado precisamente. Entonces, un detalle que seguramente te va a gustar mucho, Omar, y a los oyentes y seguidores de este importante medio de comunicación, con un saludo para el Centro Cultural Belearte de aquí nomás de Pomasqui, el profesor Iván Silva. Tuve la oportunidad de hablarle del Chocó andino, y él es profesor de música. Ah, Creó una composición que, si me permites, yo voy a leer con dos solo estrofas, tiene 4 estrofas, en homenaje a la naturaleza del Chocó andino, se llama Vida. ajá. Y dice así: abre tus ojos al mundo y dime qué color es él. Mira que hoy es tan frágil que la vida de él se nos va. Abre tus ojos al mundo, entrega el amor que hay en ti. El tiempo es hoy, no mañana, que la tierra no muera por ti. Ajá. Y le están haciendo una canción a esto, y será estrenada pues con el GAT Pichincha, y me comprometo a que sea el primer medio de comunicación en traerlo acá. Y, Para- y esperemos, Wagner, que esto de pronto motive a que otro par de ideas que tenemos en mente logren fructificar y pongamos en valor de cultura, todo lo que significa el Chocó andino, no solamente para Pichincha y para Quito, para Ecuador, para el mundo, porque es una zona en que las gentes agobiadas por el cemento y el monóxido de carbono van a querer venir de pronto a recordar Así a es. qué huele el oxígeno, ¿no? Señores, amigas, amigos,
estamos llegando al final de este programa y nos despedimos con el último mensaje musical y agradeciéndoles a ustedes la sintonía y agradeciendo a Hoja de Ruta la hospitalidad. Hasta el próximo jueves y muchas gracias. Gracias, Omar, y gracias, Hoja de Ruta. Señor, no estoy conforme con mi suerte ni con la duda que has decretado, pues no hay una razón, basta